Buenas tardes. Como les comenté en la clase anterior, la idea de esta clase grabada justamente es hacer una breve reseña histórica de la evolución de la actividad turística a nivel mundial, lo cual nos permite a nosotros poder ver y entender cómo las distintas dinámicas y tendencias de la actividad turística han ido modificándose y han ido cambiando a través del tiempo. Y entender ese flujo de cambios, modificaciones y transformaciones de la actividad turística a nosotros nos habilita a pensar desde un punto de vista crítico hacia dónde vamos o hacia dónde podemos llegar nosotros actualmente en el turismo en función a estas situaciones tecnológicas, principalmente, como los vamos a ver, como así también las innovaciones que se van sucediendo en el territorio y obviamente a través de lo que es el descubrimiento de América en su momento. Tengamos en cuenta de que una de las ramas que existen hoy en el turismo sigue siendo esa rama de descubrimiento, de exploración, de internarse en situaciones o en contextos inhóspitos o en espacios ya desarrollados. Hay uno de los referentes de turismo que es Plog, el cual habla justamente de la dinámica psicológica de la actividad turística, en las cuales tenemos los turistas que les gustan el tema del descubrimiento y la exploración, un tipo de turista ya que es el que estamos habituados a tratar, que encuentra un poco de todo, una cuestión de exploración y una cuestión de comodidad, y después tenemos un tercer tipo de turista, el cual ya consume los destinos consolidados con todas sus prestaciones ya diseñadas y instaladas dentro de lo que es el territorio, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de lo que es la cuestión histórica, cuando nosotros empezamos a analizar el turismo, la primera reminiscencia que podemos llegar a encontrar es el tema de Grecia. ¿Y por qué Grecia? La Grecia antigua, la Grecia clásica. Porque en Grecia es donde empieza el tema de la transformación cultural a nivel mundial. Si bien hay algunos casos de estudios sobre el desarrollo turístico que proviene inicialmente en Asia, nosotros con esta cuestión de europeocentrista, de descendencia europea, normalmente nos centramos en estas cuestiones que están mucho más estudiadas, están mucho más consolidadas que las evoluciones asiáticas, ¿no? Pero volviendo al tema de Grecia, con el surgimiento de lo que es la democracia, con el surgimiento de lo que es la cultura a través de lo que es el teatro, a través de lo que es el debate, nos permite a nosotros empezar a entender un poco de cómo las movilidades de las personas influyen para que puedan trasladarse a los distintos centros principales de Grecia para poder disfrutar de estos elementos y de esa forma también adquirir esa cuestión identitaria propia y particular, principalmente vinculada a lo que es la cuestión religiosa, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo principal o lo más interesante que tiene Grecia, es la cuestión de los templos que abundaban dentro de lo que era la Grecia antigua. Hay que tener en cuenta de que Grecia tenía la característica y la particularidad de que tenía templos por ciudad. No había muchos templos de muchos dioses en la misma ciudad, sino que teníamos el templo de Delfos en una ciudad específica, teníamos el templo de Atena en Atenas, teníamos el templo de Zeus en otra ciudad, o sea, cada localidad tenía su templo de adoración, por lo cual generaba esa movilidad cuando los ciudadanos necesitaban pedir favores a estas entidades divinas, ¿no? La cual, a medida que fue avanzando en el tiempo y estas cuestiones culturales fueron desapareciendo, quedó la infraestructura, lo cual hoy podemos considerar como una cuestión de patrimonio cultural y aprovechable dentro de lo que es la tipología de turismo cultural propiamente dicha, ¿no? No tanto la religiosa como fue en su momento. Otra de las características que nos dejó Grecia en relación a lo que es la movilidad por ocio o por recreación justamente es el tema de las Olimpiadas. Tengamos en cuenta de que se juntaban distintas localidades, distintos poblados con sus atletas más renombrados para poder competir a ver quién era el mejor de la región. Nosotros obviamente conocemos el tema de las Olimpiadas porque es el juego que al día de hoy
se siguen manteniendo a nivel mundial, pero en su momento cada localidad tendía a tener cada una su propio juego dentro a nivel regional, principalmente por las distancias que había que recorrer. Tengamos en cuenta que en esa época los caminos no estaban tan consolidados, entonces la forma de acceder a los distintos centros urbanos era bastante complicada, ante la ausencia también de espacios de pernocte. En esa época, si bien había lugares donde dormir, normalmente se encontraban en lo que eran los centros urbanos y si no se dormía a la intemperie, no había algo en el medio, no había una posada, una taberna, con lo cual se pudiese descansar en ese momento mientras se iba de una ciudad a otra. Bueno, acá tenemos justamente el tema de lo que es la bandera de las Olimpiadas. ¿Cuál es el tema? A medida que fue avanzando el tiempo, Grecia fue invadida por los romanos, ¿sí? Los romanos adquirieron mucho de esa cultura propia y particular de los griegos y empezaron esas cuestiones de la creación de grandes infraestructuras como el Coliseo, como los baños termales de Caracalla, ¿sí? Los cuales generaban esa movilidad de lo que eran las grandes urbes hacia baños termales, con los cuales ahí los senadores o las personas de alta alcurnia o la clase alta, como la conocemos hoy, iba a relajarse, a recrearse, ¿sí? De la agitada vida política con la que tenía Roma, ¿sí? Yo recomiendo normalmente a los que les interese un poco el cine, se explica muy bien, más allá de la cuestión fantasiosa, en la película 300 hay un segmento en el cual se ve el tema del lobby que se hacían entre los distintos senadores en estos baños termales, lo cual es parte de esa dinámica, ¿sí? No se entretejían las cuestiones políticas en Roma, sino que se hacían a varios kilómetros, cosa de que no hubiese demasiada interferencia y sea más fácil el diálogo. Entonces, esas cuestiones también hay que tener en cuenta de que los romanos llevaron a otras cuestiones mucho más importantes que esto de los baños termales. Los romanos consolidaron los caminos. Esta cuestión de la consolidación de caminos, ese dicho de todos los caminos conducen a Roma, no es por cualquier cosa, porque al día de hoy hay muchos de esos caminos que siguen siendo funcionales y estamos hablando ya de más de 3.000 años, no estamos hablando de 2.000 años, estamos hablando de mucho más tiempo, que todavía se encuentran utilizables esos caminos. O sea que imagínense lo que eran las obras de ingeniería y el pensamiento crítico que tenía Roma en esa necesidad de mantener conectado al imperio y su expansión. ¿Para qué? Para que las rutas de comercio y las caravanas que llevaban distintas materias primas o distintas manufacturas pudiesen moverse en un tiempo mucho más rápido de lo que se tardaba anteriormente cuando no existían caminos. Con esta cuestión del surgimiento de los caminos, obviamente aparece el tema de las posadas en ese momento, empieza a aparecer el tema de lo que es la seguridad dentro de lo que es el camino, porque obviamente empiezan a aparecer el tema de los saqueos y ahí es donde se conforman las grandes caravanas que normalmente se ven en las películas del medioevo, cuando van y hacen las grandes recorridas. Acá podemos ver uno de los baños termales de la época romana, lo cual nos permite a nosotros entender cómo era la evolución y la dinámica de la actividad de movilidad dentro de lo que era Roma. Esas cuestiones nosotros las seguimos utilizando el día de hoy. De ahí esa cuestión de lo que yo les comento, de utilizar o de aprender la cuestión histórica y de ver cómo temas que ya empezaron a surgir hace más de 2000 años, al día de hoy han evolucionado y los seguimos utilizando de una forma o de otra. Avanzando un poco en el tiempo, nos encontramos en los años 1300, 1200, 1300, cuando empieza el tema del surgimiento de los grandes castillos. Los grandes castillos que tenían cientos de habitaciones que difícilmente se utilizaban normalmente. ¿Cuál es este tema con las habitaciones? También tiene mucho que ver el tema de cómo se movían la realeza en ese momento con las grandes cohortes que había, el tema de que ahí ya estaba bien consolidado el tema de los caminos, y otro tema
que en los castillos normalmente era donde se iban a refugiar o iban moviéndose los distintos segmentos de las clases de la nobiliaria, escapándose de lo que era la peste negra. Entonces ahí se refugiaban los nobles, los pobres quedaban en las gamelas contagiándose, y una vez que veían de que era insalvable iban y saltaban a otro castillo, más allá de que no era su función principal, sino la de protección. Los grandes muros y las alturas también tuvieron esa cuestión de movilidad por salud en su momento. Bueno, aquí tenemos otro castillo europeo, ¿sí? El tema del surgimiento de las posadas, ¿sí? De las tabernas más que de las posadas eran solamente para poder descansar. En esta época ya empiezan a surgir el tema de las tabernas, donde ya se podía empezar a comer, donde se podía hacer un recambio o postas, como se lo conoce acá en Córdoba. El tema del camino de las postas, el camino real, tiene muchas reminiscencias con estas cuestiones, en las cuales se utilizaba para poder recambiar los caballos, el hecho de poder dormir en el medio del camino, ¿sí? Porque las distancias seguían siendo grandes, se seguían utilizando carruajes, carretas, los caballos se cansaban, entonces había una necesidad de recambio, y obviamente los trayectos tomaban muchísimo tiempo, a pesar de la consolidación de los caminos que había dejado Roma en su momento. A medida que va pasando el tiempo, 1400, ¿sí? Entre 1400 y 1500, surgen el tema de las rutas navieras, el tema de llegar a las Indias, a las especias exóticas y a la seda de la India. Entonces empieza a surgir el tema de la movilidad por distintas formas, donde empezamos a ver por el Mediterráneo había ganado la autonomía de utilización lo que era Portugal, mientras que lo que vemos en la línea negra, que abarca todo lo que es la parte de África, lo gana España, ¿sí? Fíjense la diferencia y la distancia que había entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Colón, dice, bueno, si los portugueses no nos dejan utilizar el Mediterráneo, yo creo que la Tierra es redonda, entonces me voy por el otro lado para poder llegar y acortar distancia. Colón se murió sin saber que había descubierto un continente nuevo, pero gracias a eso América se encuentra dentro de los mapas modernos, ¿no? Eso llevó, obviamente, a un movimiento turístico, sin que en esa época todavía existiera el turismo, de grandes empresarios, y de mandar a sus hijos a que vayan a realizar recorridos a las distintas empresas que tenían tanto en África como en Asia, lo que en 1600 aproximadamente se lo conoce como el Gran Tour. La evolución tecnológica de la creación de los grandes barcos navieros, acá tenemos una carabela, permitió esta cuestión de llevar una gran cantidad de peso, principalmente se movilizaban muchas cantidades de dinero para la compra de especies, o el dinero que se recolectaba por la venta de insumos que llevaban desde Europa hacia esos puertos, hacia los distintos puertos, y el hecho de poder llevar una cantidad de gente segura sin ningún tipo de inconvenientes. Todavía en esa época empezaba a surgir el tema de la piratería, pero estamos hablando todavía un tiempo anterior a esa cuestión. Entonces, este tema de la evolución tecnológica permitió una movilidad que antes era solamente terrestre, y el mar, a través de lo que eran las corrientes marinas y el tema de los vientos imperantes en el mar, posibilitó de que las personas pudiesen movilizarse mucho más fácil. Bueno, acá podemos ver una de las imágenes que replican el tema de lo que era el Gran Tour, ¿sí? Esta cuestión que les comento, donde cuando se cumplía, los jóvenes cumplían 18 años de élite, ¿sí? De las grandes noblezas, los padres le pagaban este tipo de viajes a través de los distintos corredores que existían en ese momento comerciales. ¿Para qué? Para que los jóvenes vayan y conozcan lo que era el negocio familiar, y al mismo tiempo generen esa cuestión del fenómeno sociocultural que tanto hablamos del turismo, de ir a conocer cuáles eran las culturas con las cuales iban a comerciar y si iban a quedar en el negocio el día después. Entonces, a través de este intercambio empiezan a surgir muchas cosas, como por ejemplo
empieza a surgir el tema del consumo o del té en Inglaterra, empiezan la cuestión de las fiestas, las festividades o las grandes muestras tecnológicas que empiezan a surgir, de todas estas cuestiones que empiezan a generar una atracción de distintos poblados hacia, o de distintas sociedades hacia esos puntos específicos, permitiendo de esta forma un intercambio que no tenía nada que ver, si bien tenía una cuestión comercial de fondo, a nivel turístico no tenía una incidencia plena, sino que lo que se buscaba era ese intercambio de conocimiento principalmente. Bueno, acá podemos ver lo que son algunas rutas antiguas de comercio dentro de lo que era la antigua Europa. Fíjense lo que eran los canales. Acá tenemos el canal inglés entre lo que era Ámsterdam, lo que era Londres. Ya había un circuito en esa época de recorrido de lo que era el Grand Tour, de cómo los chicos o los jóvenes en esa época de 1600, 1700 tendían a recorrer para poder conocer bien lo que era el territorio. Fíjense que son todas o la mayoría grandes capitales de países europeos, con lo cual de que era donde justamente se concentraba toda la cuestión de la riqueza, donde las tendencias de la moda empezaban a surgir, donde los cambios que iban surgiendo a nivel territorial se iban plasmando con mayor fuerza que en las zonas rurales, ¿no? Y con la cuestión de la ruralidad, obviamente, surge el tema de la revolución industrial. Y con la revolución industrial vino otro avance tecnológico, que es el tema de la máquina a vapor. La máquina a vapor, a diferencia de los barcos que vimos anteriormente, que utilizaban mucho lo que era el viento y las corrientes marinas, ahora tenían una fuerza motora particular, lo cual le permitía ir mucho más rápido aprovechando esas cuestiones y no depender tanto del viento. Ya podían utilizar lo que eran las corrientes marinas y al mismo tiempo potenciar esa cuestión con los motores a vapor. En esa época también surge una de lo que se considera la obra de ingeniería más grande a nivel mundial, que en ningún caso se ha logrado superar en la actualidad, que es el tema del tendido de líneas ferroviarias. Aparece el ferrocarril. Y ese ferrocarril es justamente uno de los elementos que nos permite a nosotros comprender cómo el turismo llegó a ser lo que es hoy por hoy. ¿Por qué? Porque gracias a bueno, acá tenemos una imagen de lo que es la época industrial. Tenemos esta persona, Thomas Cook, que en el año 1841 utiliza o crea el primer paquete turístico o el primer producto turístico que podemos llegar a conocer en lo que es la historia contemporánea. ¿Y quién es Thomas Cook? Una persona que se le ocurrió armar algo donde tenía que llevar a 500 personas a un congreso de alcohólicos anónimos. Entonces contrata todo lo que es el tema del ferrocarril, contrata el alojamiento, o sea, las personas interesadas tenían que pagar y ya tenían la entrada incluida, tenían las comidas incluidas, o sea, hizo un paquete turístico, el primer paquete turístico registrado internacionalmente. Año 1841, gracias al ferrocarril se logra eso en Inglaterra. Lo que llevó a que en 1845 aproximadamente Thomas Cook abra la primera agencia de turismo a nivel mundial. Esta agencia de turismo al día de hoy sigue existiendo, a pesar de que en el año 2016 entró en quiebra y actualmente está tratando de recuperarse, pero no tiene la flota de aviones, ni de cruceros, ni de conexiones que tenía hasta el 2016. Pero bueno, esta persona durante muchísimo tiempo, en la época en la cual yo estudiaba introducción al turismo allá por el año 2000, lo planteaban como que era el padre del turismo y costó mucho, pero al final se logró porque obviamente estamos viendo que el turismo es una actividad mucho más antigua, mucho más ancestral, pero hoy se lo ha puesto en el pedestal de ser el padre de lo que son las agencias de viaje, ¿no? Entonces, las agencias de viaje, lo cual ustedes como técnicos en gestión de viajes y turismo van a realizar, se lo deben a esta persona que fue el que primero ideó esta práctica de compactar o de coordinar y generar logística entre distintos puntos a turismo masivo. Bueno, acá tenemos la agencia de viaje de Thomas Cook & Son, una de las primeras fotografías. Después lo tenemos a Henry Wells y a Fargo,
que Henry Wells y Fargo lo que hicieron eran personas que recorrían toda Europa, y uno de los problemas que tenían era de que tenían que llevar muchísimo dinero porque no existía el home banking en esa época, no existían las transferencias interbancarias, y tenían que llevar obviamente una cantidad de dinero significativa para poder hacer sus negocios alrededor de Europa en ese momento. Entonces, de Europa y de América. Ya estamos hablando de que Estados Unidos ya estaba consolidado, gran parte de América también a esta altura. Entonces, ¿qué se les ocurre? Se les ocurre generar un Traveler's Check. ¿Sí? Ya no se usan, ¿por qué? Porque hoy está todo digitalizado, pero este Traveler's Check lo que a vos te permitiera de que vos ibas a una agencia de viajes o ibas a un banco y depositabas la chequera. Algunos de nosotros deben haber visto lo que es el tema de los cheques, es bastante similar. Uno iba, ponía la plata, te daban ese comprobante y vos después viajabas a otro lugar y tenías que ir al mismo banco o a una sucursal, presentabas eso y te daban el dinero en efectivo, ¿sí? Vendría a ser la reminiscencia de lo que era el cajero automático o de poder ir a retirar plata por ventanilla a lo que es el banco hoy por hoy, que lo podemos hacer en cualquier parte de Argentina en nuestro caso, ¿no? Entonces, esta cuestión obviamente fue evolucionando y Wells y Fargo fundan lo que es hoy American Express. Crean la tarjeta de crédito, que es la tarjeta de crédito, es la evolución justamente de este Traveler's Check. A medida que vamos avanzando, obviamente surge Henry Ford con su movilidad a través de lo que es el automóvil, lo cual le da independencia a la persona que decidía movilizarse de un punto a otro. Tengamos en cuenta de que por barco hay rutas establecidas, de que el ferrocarril no se puede desviar por donde quiere, pero con el automóvil nosotros podemos ir donde nosotros queramos siempre y cuando haya un camino. Y hoy por hoy con las 4x4 hasta capaz que ni falta de camino nos hace falta, ¿no? Entonces, esta cuestión nos permitió a nosotros ver cómo a medida que iba la cuestión de la serialización de la producción, las personas pudiesen movilizarse en distintas rutas, en distintos caminos, y de esa forma empieza a generarse un reconocimiento, un descubrimiento o un redescubrimiento de distintas localidades que antes estaban aisladas de esta cuestión turística o de conexión con otras localidades. El automóvil obviamente ayuda a eso, que es lo mismo que tenemos actualmente para poder trasladarnos. El elemento por excelencia para hacer el turismo hoy por hoy es el auto. 1919 aparecen los hermanos Wright, ¿sí? Con su idea de avión. Fíjense de que cómo la evolución tecnológica ha ido permitiendo el tema de el desarrollo de la actividad turística en distintos momentos. Empezamos por el tema de la carreta, pasamos al tema de las rutas marítimas, pasamos al ferrocarril, pasamos al tema del automóvil, aunque el automóvil y esta cuestión de las líneas aéreas no tienen mucha distancia una con otra en su creación, pero los hermanos Wells lo que logran en menos de 100 años, porque estamos hablando de que en el 2019 se cumplieron 100 años de la creación del avión, fíjense cómo en una centuria o menos ya se lograron lo que eran los viajes transatlánticos, o sea, el hecho de poder conectar América con Europa o América con Asia con vuelos que necesitan muy pocas escalas y en muchos casos hasta ni siquiera escala necesitan, y cómo eso cortaba el viaje. Estamos hablando que un vuelo hoy de Buenos Aires a Madrid toma entre 12 y 14 horas, y antes hacerlo por barco tomaba entre 2 y 3 meses, dependiendo cómo estaban las corrientes y cómo eran los vientos. Fíjense cómo evoluciona la cuestión en la cual nosotros vamos acortando tiempos, la tecnología va superándose, va cambiando, mutando permanentemente, lo cual obviamente este principio de avión también contribuyó mucho a lo que después se conoció como la carrera espacial, que al día de hoy sigue. El hecho de ver quién es el que conquista la Luna, el tema de los viajes estratosféricos. Fíjense de que
hasta hace 5 años atrás, 5 o 6 años atrás, para poder ir a dar una vuelta a la estratosfera tenías que ser un astronauta con años de experiencia en la NASA, con entrenamiento, con demás cosas, y hoy una persona sin ningún tipo de entrenamiento, con una preparación mínima, puede, utilizando por ejemplo Starlink, que es la empresa de Elon Musk, puede ir a dar una vuelta a la estratosfera y volver sin ningún tipo de problema. Jeff Bezos lo hizo, William Shatner, quien hizo el Capitán Kirk original de Viaje a las Estrellas, también lo hizo. William Shatner, más de 60, 70 años. Bueno, la última noticia fue Katy Perry, que también lo hizo. Son personas que no son astronautas, pero ya esa cuestión del turismo espacial empieza a surgir gracias mucho a lo que son los hermanos Wright. Es más, está proyectado que en el año 2037 ya se encuentre construido y en órbita el primer hotel espacial. Entonces ya empezamos a ver cuáles van a ser las tendencias del futuro en cuanto a lo que es la dinámica de la actividad turística. Ya no solamente en la cuestión del piso de la Tierra, sino también en su atmósfera y bastante lejos del piso en sí mismo. Bueno, lo que son los vouchers, ¿sí? Aparecen después lo que son los vouchers, que es distinto al Traveler Check. Pues el Traveler Check a vos te permitía sacar dinero del banco. En cambio, el voucher a vos te decía vale por X cantidad de noches en determinado hotel. Entonces vos ibas con era una libretita, hoy ya ni se usa prácticamente. Antes yo me acuerdo cuando trabajaba en la agencia de viaje, eran unas cosas bastante grandes, que obviamente era toda una cuestión marketinera, se utilizaban sobres de distintos colores y se ponían los vouchers, con lo cual se le entregaba a la gente y ahí tenía el ticket aéreo o el ticket del colectivo, las noches de hotel que le correspondían, los tickets de las comidas, donde los podía cambiar, el tema del itinerario. Entonces la persona iba sin necesidad de dinero y presentaba eso y automáticamente tenía el servicio asegurado, porque significaba de que ya había pagado por el mismo. Como le digo, hoy con la cuestión digital básicamente no es necesario. Este es uno antiguo, este es uno de los últimos que puede haber surgido. Fíjense, ya está impreso en computadora, pero como les digo, hoy lo tenemos en el celular, donde directamente abrimos la aplicación, mostramos y ya está demostrado de que se ha acreditado el pago y demás cosas. Avanzando mucho en el tiempo, nos encontramos después con las guerras, ¿sí? la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual genera una movilidad pero impresionante de gente a través del mundo. Se genera, terminada la Segunda Guerra Mundial, se genera lo que es el boom turístico. ¿Por qué? Porque las multas que le impone Estados Unidos a Alemania hace de que el Producto Bruto Per Cápita, el PBI, que nosotros conocemos, en Estados Unidos se dispare y la gente empieza a tener ahorros. Entonces le sobra la plata a fin de mes, y cuando empieza a sobrarle el dinero al estadounidense, ¿qué empieza a hacer? Empieza a movilizarse alrededor del mundo, generando la masificación o el surgimiento de lo que era el turismo de masas. Empieza la democratización plena de la actividad turística. Hasta ese entonces solamente podían viajar las personas con muy alto poder adquisitivo, porque los vuelos salían muy caros, porque los hoteles eran de muy alta categoría. No todo el mundo tenía el tiempo, no existían las vacaciones, no existía el aguinaldo, en el caso nuestro de Argentina, no existía en ese momento, en el cual con el surgimiento del turismo de masas se empieza, estamos hablando del año 1945, ¿no? Empieza la masividad de movimiento de personas a través del mundo. Esto generó la apertura, por ejemplo, de moteles, que eran el motor hotel, o sea, el hecho de que tenían talleres o se podía reparar el auto en el lugar, por eso el motor, con el hospedaje al lado, que el más famoso de los primeros que apareció en Estados Unidos fue el Motel 6, y después obviamente fue cambiando, fue evolucionando, pero bueno, esta cuestión generó un montón de impactos negativos en distintos puntos del mundo. ¿Por qué? Porque nadie sabía lo que era el turismo. Era muy poca la gente que empezaba a practicar la actividad,
y esa cuestión de que empezaba a generar dinero, el hecho de que vaya gente a visitar un lugar, la gente no sabía qué hacer, entonces no había una planificación de por medio y se generaban impactos negativos a nivel ambiental, social y obviamente económicos, porque una vez que ese lugar era destruido o era consumido o sobreexplotado, el turista desaparecía y todas las inversiones quedaban en un abandono, lo cual impactaba también en el trabajo. La gente se quedaba sin trabajo y generaba un impacto negativo importante. Eso duró durante cerca de 40 años, aproximadamente 40-50 años, hasta que en el año 1987 surge la palabra sustentabilidad y con eso surge lo que es el turismo alternativo. El turismo alternativo empieza a tratar de romper esa cuestión del turismo de masas, de llevar un montón de gente a un mismo lugar y empieza a buscar esa cuestión de generar pequeños grupos de interés para que puedan realizar distintas prácticas que no sea solamente ir a esquiar o ir a tomar sol a la playa, sino que hacer actividades más recreativas, más lúdicas. Surge el tema del ecoturismo, surge el tema del turismo de naturaleza, empieza a revalorizarse el patrimonio existente en su momento, y empieza una nueva dinámica de producción, lo cual nos lleva también al tema de cómo evoluciona las producciones de marketing. Acá nosotros podemos ver un folleto de los años 80, que era la forma en cómo se vendía el turismo en su momento. No teníamos la posibilidad de tener ni reseñas, ni fotografías en tiempo real, ni redes sociales. O sea, este tipo de folletería la podíamos utilizar durante 2 o 3 años para poder vender en el mismo sitio. O sea, no teníamos que creer en la fotografía. Con esa cuestión surge a partir del año 95 lo que es Internet. Con Internet empiezan estas cuestiones novedosas del siglo XXI. Surge Facebook, surge Instagram, surge TripAdvisor. El turista empieza a dejar de ser un elemento pasivo de lo que es la actividad turística para convertirse en un activo de la actividad turística. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué? Porque a través de lo que son las estrellas, a través de lo que es los comentarios en redes, a través de hoy por hoy con el tema de los TikTok, con el tema de poder demostrar en tiempo real las cosas que están mal o que le gustan o que no le gustan dentro de un territorio, ha obligado a las personas a tener que modificar en cierta forma su metodología de prestación de servicios. Bueno, acá vemos obviamente una cuestión de la sustentabilidad turística, como un pequeño grupo con una pasarela de madera empieza a sacar fotos a la naturaleza, algo mucho más dinámico, a pesar de que en la actualidad podemos interpretar de que el turismo alternativo es el nuevo turismo de masas. ¿Por qué? Porque antes había, por ejemplo, una sola balsa de rafting en el cañón de Atuel en Mendoza y hoy podemos ver 10, 15 surcando con muy poco tiempo de distancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos masificando la alternatividad de la actividad turística. Entonces, actualmente, hace pocos años empezó a surgir una nueva dinámica de turismo, que es el turismo de intereses especiales, que vendría a ser el nuevo turismo alternativo, que lo que busca justamente es romper esa masificación y poder generar nuevos nichos de mercados cada vez más pequeños. ¿Cuál es el tema? A medida que avanza la tecnología, a medida que avanza Internet, a medida que se van mejorando las formas de tránsito y de movilidad, obviamente nos facilita a nosotros tener un mayor flujo de personas entre un punto y otro, lo cual nos genera una presión sobre el recurso. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver el ferrocarril de los años 1800, 1900, a duras penas llegaban a los 50-60 km por hora. Hoy tenemos en Japón, por ejemplo, trenes que superan los 400 km por hora. Entonces, lo que antes a vos te generaba un tiempo de recuperación del entorno de 4 o 5 horas, hoy lo tenés en una. Entonces, la presión que uno hace sobre el entorno cada vez se va masificando más con los impactos negativos que genera eso, como lo podemos ver en Punta Cana, en Mallorca, en Barcelona. Acá lo podemos ver mucho en lo que es Bariloche, lo que es Mar del Plata, que son los grandes conglomerados que generan impactos de gentrificación y de inflación alta hacia las personas, ¿no? Que en su momento fueron los hitos de la sustentabilidad y de
de la alternatividad de la actividad turística y hoy son sitios pero completamente masificados. Así que bueno, en un rápido repaso de lo que es la actividad turística, el hecho de una de las tendencias nuevas es el tema de la regeneratividad turística, ya no la sustentabilidad. La sustentabilidad habla sobre mantener los recursos de la misma forma como lo estamos disfrutando hoy para que las generaciones futuras lo disfruten de la misma forma, mientras que la regeneratividad nos habla de dejar el lugar que nosotros conocemos hoy en mejores condiciones de que las usamos nosotros para que las generaciones futuras puedan tener una experiencia mucho más satisfactoria. Y bueno, obviamente con esto de las grandes urbes, el tema de la hiperconectividad, el tema de la conexión permanente, el tema de la información inmediata, el tema de la carrera espacial turística, todas esas cuestiones que van surgiendo, también van surgiendo nuevas tendencias turísticas, como por ejemplo la evolución de hoteles a lo que es el turismo del sueño. Últimamente han empezado a aparecer muchas noticias sobre lo que es el turismo del silencio, que es irse al medio de la nada, a una cuestión natural, y estar allí, ¿sí?, escuchando solamente el ruido de la naturaleza, realizar recorridos de bajo impacto, como por eso el auge que está teniendo el tema de las actividades ciclísticas, lo que se conoce como cicloturismo, el hecho de reconectarse con la naturaleza para olvidarse un poco de la cuestión tecnológica y de la dependencia digital. Más allá de que esa dependencia es medio ambigua, porque lo primero que hacemos cuando llegamos a una ciudad que es empezar a subir las imágenes del recorrido a Instagram, a TikTok, a Facebook, además. Así que bueno, a grandes rasgos, esa es la evolución de lo que es la actividad turística a nivel mundial. Lean lo que es el tema de la actividad que les estoy dejando. Segméntense bien en los distintos grupos, traten de no repetir las épocas que les va a tocar dar la actividad. Entonces, de esa forma van a poder estudiar una sola parte y el resto de sus compañeros, a medida que van explicando, ustedes van a ir aprendiendo cómo es en mayor profundidad el tema del desarrollo de la actividad turística. Es un tema muy interesante, da para hacer un video de 4 horas, pero obviamente con esta cuestión de la virtualidad 4 horas es una barbaridad. Así que bueno, se los dejo ahora en estos 37, 38 minutos de video y que después ustedes puedan indagar un poco más. Obviamente está el segundo video, que es el de turismo, evolución turística en Argentina. Ese ya hay uno colgado en internet que me parece mucho más interesante y de paso escuchan otra voz y otra forma de presentar la actividad turística que obviamente también se complementa con el material bibliográfico y con la actividad que van a tener que presentar. Así que bueno, cualquier cosa, quedo atento, utilicen lo que es la mensajería interna para contactarse ante cualquier duda, ante cualquier consulta. Y si todo marcha según lo planeado, nos estaremos viendo el viernes próximo para que puedan rendir su parcial. Recuerden que el parcial es estudiar el módulo 1, ¿sí? El módulo 2 lo van a rendir con la actividad práctica que tienen que presentar en relación a esta cuestión de la evolución del turismo a nivel mundial y a nivel Argentina. Así que bueno, espero que haya sido de su interés, que les interese más la lectura del material y que tengan muy buen fin de semana y nos encontraremos la semana próxima.